Hola a todos, aquí es Scott. ¡Feliz domingo de pequeños negocios! Hace un tiempo comencé una organización benéfica sin fines de lucro, el proyecto WePlay, donde tomo WePlays viejos y abandonados y les doy un hogar. Y empiezo a pensar, bueno, si quiero ser una verdadera organización sin fines de lucro, tengo que encontrar una manera de sacarle provecho. Así que bienvenidos al único negocio que se especializa en vender WePlay y nada más. ¿Ustedes venden WePlay? ¡Oh, ya lo creo, viejo! WePlay, el juego que todos tienen y si no lo tienes, siquiera existes. Realmente, honestamente, literalmente, ¿alguna vez han visitado una casa y preguntaron... ¿por qué compraste esto? Porque en serio, ¿por qué alguien compraría WePlay? Imagínense esto, dentro de los primeros 2 meses de lanzamiento de Wii, la gente se estaba enamorando del paquete de juegos Wii Sports. Ese título mostró cómo el control de movimiento del Wii puede hacer que los deportes falsos se sientan reales, y las personas que nunca antes compraron un videojuego querían más de lo que fuera esta cosa. Querían más de la diversión derivada de este juego, algo simple, fácil de entender, consistentemente rejugable, agradable y preferiblemente sin costo. Obtuvieron este juego gratis con su sistema. ¿Qué? ¿Esperaban que ellos realmente compraran más juegos? Así que entraron a Target y ¿qué ven? Una caja llamada WePlay, que viene con un control y un disco. Costaba $50, no está mal, era el precio estándar para los juegos de Wii, pero cuando ves el costo de los controles del Wii por sí solos... sí, ¿por qué no lo comprarías? Probablemente ya querías un segundo control para tu sistema. ¿Por qué no pagar $10 más y obtener un juego también? Incluso se parecía a Wii Sports, esa cosa de bolos que le gusta al abuelo. Entonces, sinceramente, comprar esto fue obvio para muchas personas. Todo este control bonus incluido es algo que Nintendo ha hecho varias veces desde entonces, generalmente con juegos con un precio de $10 a $20 más que un control de Wii por sí solo. Y no tengo dudas de que esto funciona de maravilla para impulsar las ventas de estos juegos. WePlay es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos y curiosamente no es por Pose Me, sino porque todos los que lo compraron dijeron... ok. WePlay nunca fue aclamado como uno de los grandes de Wii, siempre recibió críticas bastante mediocres y es comprensible por qué. Y la revista oficial de Nintendo, por otro lado, oh por Dios, es una colección de minijuegos muy simple, principalmente solo existe para mostrar lo que puede ser el control del Wii. Es muy parecido a lo que hizo Wii Sports. Y eso es exactamente lo que siempre pretendió ser. Shigeru Miyamoto dirigió un equipo que creó varias demostraciones para las capacidades de control del Wii durante el desarrollo del sistema. Estas demostraciones se colocaron en varios grupos diferentes, los juegos relacionados con deportes que se convirtieron en Wii Sports, y luego el resto que se convirtió en WePlay. Hubo una diferencia clave entre los dos tipos diferentes de demostraciones. Los juegos de Wii Sports estaban muy basados en el movimiento. Mueves el control para mover el bat, mueve la raqueta de tenis, mueve el palo de golf. La mayoría de los juegos de WePlay se basaron en el puntero del control del Wii. Disparos, partidas de tenis de mesa, juegos que literalmente te hicieron apuntar y hacer clic. Este no era el enfoque completo de WePlay, más bien fue el principal. Hubo algunos juegos que se escabulleron por ahí y estoy seguro de que dijeron... bueno, no sé a dónde irá eso. Algunos juegos destinados a WePlay terminaron siendo modificados para juegos como Wii Music, Wii Fit y más tarde Nintendo Land en el Wii U. Al menos uno de estos demos, el juego de pesca, fue mostrado en el tráiler del control en Tokyo Game Show 2005. Y luego más de ellos fueron jugables en el E3 de 2006. Nintendo más tarde anunció que estas demostraciones se incluirían en el juego WePlay, que era un título de lanzamiento para Wii en todos los territorios excepto aquí en Norteamérica, donde lo tuvimos en febrero de 2007. Bueno, ese es un punto que Estados Unidos nunca recuperará. Ha pasado un tiempo desde que un ser humano jugó WePlay, así que estoy feliz de volver a verlo. WePlay, do you? Is that a threat? Al menos saben por qué compré este juego. Este título siempre me dejó perplejo. Literalmente cualquier juego lanzado en Wii podría titularse WePlay. Todos son juegos de Wii que puedo jugar. La gente encargada del título trabajó horas extra. Solo llámalo WePlay. Realmente sacaron una página del libro iToy. Esta es la pantalla principal del juego, podemos acosar físicamente a nuestro Mi y echar un vistazo a todos los minijuegos que ofrece WePlay. Originalmente tendrías que desbloquear todos los juegos simplemente con jugar el último puesto a tu disposición. Jugarías el primero y el siguiente se desbloquearía. Juega ese y el que sigue se desbloquea y así sucesivamente. Este juego merece ser criticado tanto como sea posible con un puntaje de Metacritic como este, así que calificaré todos los minijuegos en mi escala de puntos del 1 al 4 de minijuegos en WePlay. Todos los otros juegos que he marcado con esta cosa han fallado, espero que estos minijuegos salgan bien. Shooting Range fue la primera experiencia de WePlay de todos y es un sucesor espiritual de Duck Hunt en el NES. Pero no se emocionen tanto, fanáticos de matar patos. Puedes matar patos, pero aparecen esporádicamente en cada ronda y hay una sección de palomillas de arcilla, pero es lo más cercano a Duck Hunt que consigue el nuevo Duck Hunt. El campo de tiro pasa por 5 fases con diferentes objetivos para disparar. Globos, objetivos reales, palomas de arcilla, latas y ovnis. Todo dura unos 3 minutos, así que solo se trata de obtener un puntaje alto. Estos patos sí que dan buenos puntos, pero siempre me encantará la sección de latas. Siempre me pregunté a qué sabe Wii. Este es corto, pero dulce. Disparar es divertido, pero podrían haber puesto más niveles. Find Me. Gasté $250 en este sistema. Este es un juego clásico de ¿Dónde está Waldo?, pero con varios Mis diferentes. A veces nadan, a veces se paran. Y déjenme leerles esta carta de la comunidad de fans de Find Me. A veces los Mis también están en el espacio. Muy bien, hay algo de variedad. Este siempre fue un juego desechable en el paquete para mí. No está mal, pero simplemente no es... bueno.
¡Tenis de mesa! ¡Oh, amigo! Será como el tenis de Wii Sports, pero en ping pong. ¡No, no lo es! No balanceas el control, no haces nada excepto mover la paleta a la izquierda o a la derecha para mantener un rally. ¿Cuál es el problema con la computadora moviéndose por todos lados tratando de estropear nuestro rally? Estamos tratando de mantener un rally, tenemos las mismas prioridades, ¡no gana nada con esto! Bueno, este es un juego súper básico. Es algo adictivo tratar de obtener una puntuación alta similar a Shooting Range. Sin embargo, esto junto con Find Me son probablemente algunas de las cosas menos impresionantes que Nintendo ha desarrollado. Hasta ahora Wii Play no está siendo demasiado revolucionario con la función del apuntado del control del Wii, aparte del abuso de Miss. Wii Sports, sí, el juego no sería tan divertido sin el control del Wii, el control de movimiento hacia ese juego. Wii Play, estos juegos se pueden jugar con el mouse de una computadora y serían prácticamente lo mismo. Ahí es donde entra Pose Me, un juego que no se podía jugar con un mouse de computadora porque aunque usa el puntero, te obliga a rotarlo todo. Cambias entre diferentes poses con los botones A y B para encajarlos dentro de las siluetas en las burbujas que aparecen por todo el lugar. Debes conseguir tantas poses como puedas sin que las burbujas lleguen al final de la pantalla y por el amor de Dios no mires a los pájaros, son solo una distracción. Este nunca fue mi favorito personal, siempre fue algo que me preocupaba que alguien me encontrara jugándolo. ¿Eso es Pose Me? Pero se vuelve bastante difícil e intenso a medida que avanza el juego. Este solo... está bien. Wii Play, Ebu, ¿es un menace? Laser Hockey es lo que la gente en 1972 pensaba que se vería Pong en 2007. Oh, hey, es fácil comparar este con Pong, pero básicamente es solo un hockey de aire que salió mal. No me gusta este, creo que preferiría controles como tenis de mesa, donde solo te mueves en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo. Sí, eso habría convertido esta copia barata de Pong en solo una copia, pero hubiera sido mejor. Puede moverse por todo el lugar en tu lado de la pantalla y... no sé, simplemente no se siente impactante golpear este disco en absoluto. Lo jalo hasta atrás y lo golpeo y no siento nada. Con toda esta libertad de movimiento, esperaba que el disco reaccionara de manera más dramática. Todo se siente raro y desagradable con el control de este juego. Limitar el movimiento o algo podría haberlo hecho más jugable, pero así como está, siempre fue el más frustrante para mí. Sin embargo, no diría que este es mi menos favorito del paquete. Como todo lo que ha hecho la raza humana, tiene más valor que Find Me. El concepto es simple, pero sólido. Sin embargo, definitivamente no es genial. Ahora, billar es probablemente donde muchas personas obtuvieron el valor de su dinero. Es un clásico juego de billar, apuntas, retrocedes, disparas, míralos ir. Siempre he tenido algunos problemas con el juego al leerme tirándole del control y empujándolo hacia adelante para golpear la bola, pero aparte de eso, es billar. Es básicamente el golf de Wii Sports de esta colección, un juego agradable y relajante en el que puedes jugar a tu propio ritmo. Pesca es otro juego relajante. Este tiene un lugar especial en mi corazón. Bajas una caña a un estanque lleno de peces de papel y quieren comer un anzuelo crudo. Estas cosas siempre me recordaron el libro de Rainbow Fish y es básicamente lo principal que siempre recordaré sobre este juego. Es simplemente un juego basado en ir por la puntuación más alta. Ciertos peces se etiquetan como bonus por un breve periodo de tiempo y si los agarras obtienes más puntos. Chibi Robo Ziplash, Mario Tennis Ultra Smash y atrapar un charal en pesca de Wii Play son los insultos más grandes que Nintendo me ha dado. Bueno, esto es lo que debió de haber sido el juego de pesca en el Nintendo Labo Barrier The Kid. No es una locura, pero es un pequeño minijuego decente. Charge, el primer juego con un signo de exclamación. Nintendo, tranquilo. Este es por mucho el juego más fuera de lugar de la colección. Ya saben, billar, shooting range, ping pong, montar una vaca tejida y correr así espantapájaros. Esto no se controla con el puntero. No. Esto se controla con el control del Wii acostado. Lo inclinas hacia adelante o hacia atrás si quieres acelerar o reducir la velocidad y tirar de él para saltar. Siento que realmente estoy montando una vaca tejida. Me gustó este en los días de Wii Play de mi juventud, pero ahora este es fácilmente el que menos me importa. No sé, esta simplemente no coincide con la simple diversión de los otros juegos. Está simplemente tan fuera de lugar aquí. No es terrible ni nada, está bien. No es tan divertido para mí volver a jugarlo ahora y no encaja con todo esto. Lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que este es un juego tan obviamente llamado Wii Play. Siento que cualquier cosa encajaría en este juego, pero... no. Si hicieran una compilación de minijuegos llamada Wii Vaquitas de Tela, incluyen eso, regresen conmigo y quizás cambie de opinión. Thanks. Oh Dios, de verdad querían poner más signos de exclamación cerca del final. De esto se trataba Wii Play. Tanks es el juego más desarrollado y juegoso de toda la colección. Solo tienes que atravesar este mapa y destruir todos los tanques enemigos. Es básicamente una copia de Combat en el Atari 2600. Pero a quién le importa, es divertido. Puedes usar solo el control del Wii en lugar del control del Wii y el nunchuck, pero no me asocio con esas personas. Este juego siempre lo juego con el nunchuck. Te mueves con la palanca, apuntas con el puntero, es perfecto. Incluso puedes soltar minas, no puedes hacer eso en Find Me, fácilmente el mejor juego de la colección. Wii Play, ¿y tú? ¿Es eso una amenaza? Podemos jugar cada juego en multijugador que... hey, con todos los juegos que requieren solo un control del Wii por jugador, este es uno de esos juegos multijugador que puedes jugar por ti mismo. También puedes obtener una puntuación tan alta como para ganar una medalla. Tip, eso es Wii Play. Para un juego constantemente criticado en su momento y casi nunca hablado ahora...
Sigo pensando que es bastante divertido, hace trabajo. Fue creado para mostrar lo que puedes hacer con el puntero del Wii y tomaron una de las mejores decisiones incluyendo un control del Wii con él, porque ¿quién compraría esto por sí solo? Ninguno de los juegos incluidos realmente capturó la misma magia de Wii Sports. Muchos de ellos pueden verse como demasiado simples o simplemente aburridos, pero siempre defenderé este juego. Creo que es una divertida colección estilo arcade de juegos simples para jugar de repente. El hecho de que venía con un control de Wii y realmente solo costaba $10 siempre debe tenerse en cuenta al hablar de este juego. No es tan bueno para sostenerse solo, pero como un juego extra que tienes con un control, ¡diablo sí que vale la pena! Tanks y billar solo se hicieron que valiera la pena, y con juegos como Shooting Range, Pose Me, Pesca, incluso Charge, hay algo de diversión aquí. Ahora, la secuela de Wii Play Motion, sí, eso es una historia para otro día. Pero el hecho de que Wii Play sea suficientemente divertido significa que mi negocio de reventa de Wii Play nunca se extinguirá. No se vende por separado. Se acabó el negocio.